Ok, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Se ve la presentación, ¿correcto? Buenas tardes, doctor. Sí se ve. Bien, el día de hoy vamos a hacer el seminario de procedimientos diagnósticos. Esta sesión de hoy nos vamos a enfocar en los estudios de medicina nuclear orientados a nefrología y la biopsia renal. Bien, esta tabla ya la conocemos, la he venido presentando en las sesiones anteriores. La idea de que lo presentemos siempre es para tener en cuenta cuál es el examen de imagen de primera elección, dependiendo del tipo de patología renal que estamos sospechando, ¿no? Los estudios de medicina nuclear son estudios principalmente funcionales, nos brindan información fisiológica. Su utilidad está un poco más limitada con algunas patologías más reducidas, ¿no? En pacientes que tienen hidronefrosis, que ha sido identificada en ecografía, en tomografía, para ayudarnos a definir la causa, cómo es su estado funcional, o en pacientes que tienen sospecha de una hipertensión de origen renovascular también, además de la ecografía Doppler, el estudio con gammagrafía puede brindarnos también información importante. Esta es una cámara gamma, que es con la que se realizan los estudios de medicina nuclear. Y como mencionamos, la información que nos brinda es complementaria a los estudios de imagen estructural como la tomografía, la resonancia o la ecografía. La información que nos dan es principalmente funcional, del estado fisiológico, en este caso a nivel renal. Y así es como se reporta un informe de una gammagrafía. Para la parte renal, lo que nos brinda es información de cómo está la función renal diferenciada para cada uno de los riñones, derecho o izquierdo, y vamos viendo cómo se elimina el radiotrazador que se administra en un tiempo determinado. Estos estudios de medicina nuclear tienen ciertas características que son importantes tener en cuenta. No producen alergias, a diferencia de los estudios de contraste de tomografía o de resonancia. Tampoco es necesario que haya una preparación intestinal o que el paciente esté en ayunas, como cuando queremos hacer una tomografía contrastada, una resonancia, ¿no? No están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal, con enfermedad renal aguda o crónica, que veíamos para los casos de la tomografía con contraste, de la resonancia con contraste. No son invasivos y tienen una tasa de radiación baja. Y lo que ya mencionamos es que son estudios principalmente funcionales. Hay diferentes tipos de estudios de medicina nuclear. La gammagrafía renal o el renograma cortical, que nos da una información estructural y también es útil para valorar la función renal diferencial. Se realiza con DMSA, que es el ácido dimercaptosuccínico, y este está marcado con un trazador que en este caso es el tecnesio 99. Tiene utilidad porque también nos permite evidenciar alteraciones en el parénquima, en la forma o en la situación de los riñones. Y la parte fisiológica o funcional es porque nos permite diferenciar cuánto aporta de función a todo el sistema cada uno de los riñones. Lo normal que se espera es que cada riñón, el izquierdo y el derecho, aporten 50%, 50-50, ¿no? Pero hay patologías en las cuales uno de los dos riñones está excluido, que es el término que se utiliza. A pesar de estar estructuralmente ahí presente, puede que uno de los dos riñones no funcione, ¿no? Entonces, ese es un riñón excluido. Y la función renal diferencial nos va a reportar, por ejemplo, que el riñón excluido solo aporta el 5% o no aporta nada de función y el otro riñón realiza el 95, 99 o el 100% de la función renal, ¿no? Eso es importante porque si tenemos que es una patología, por ejemplo, infecciosa, un paciente que tiene antecedente de infecciones urinarias asociado a litiasis renal, ese riñón excluido que ya no da
no aporta funcionamiento, más bien tiene riesgo de hacer complicaciones infecciosas si es que presenta un cálculo ahí, ¿no? Entonces, y eso incluso a veces es un criterio para hacer una nefrectomía. Por eso es la importancia que nos brinda este examen, ¿no? Bien, acá tenemos imágenes de cómo se observa. La gamografía renal o cortical es un estudio de medicina nuclear estático, ¿no? A diferencia de la mayoría de estudios que son dinámicos, como vamos a ver, ¿no? Acá nos va a brindar una imagen referencial de cómo está la parte estructural, la ubicación. Esto es importante porque hay patologías congénitas en las cuales se ve que hay defectos de la migración de alguno de los órganos o hay fusión que no se han diferenciado adecuadamente y eso se presenta hasta después de nacimiento a veces, ¿no? Acá vemos dos reportes y cómo se reporta la función renal diferencial. En este caso, la función renal diferencial, el riñón derecho aporta el 66% y el riñón izquierdo, perdón, 66% y el derecho el 34%. Entonces, y también con la imagen se ve que ese riñón derecho está un poco más disminuido de tamaño en comparación con el riñón izquierdo. Y acá vemos otro reporte donde la función renal diferencial es dentro de lo que consideramos normal. El izquierdo aporta el 51% y el derecho el 49%, ¿no? Entonces, esto es lo que esperaríamos encontrar en un paciente que tiene función renal normal, sin alteraciones. El renograma cortical, hay que tener en cuenta que las imágenes se adquieren no en forma simultánea a la administración del marcador, como en la tomografía, por ejemplo, que tú haces la tomografía, administras el contraste y haces la adquisición de imágenes ahí a los minutos. En el caso de la gamografía, se administra el radiotrazador y a partir de las 2, 4 horas posteriores es que se va a tomar nuevamente o a hacer la adquisición de imágenes. Y en condiciones normales lo que esperamos es encontrar una captación homogénea, simétrica. Es de utilidad sobre todo en patologías congénitas, hemos dicho, por ejemplo, malformaciones congénitas, defectos de la diferenciación, o donde encontramos que hay riñones fusionados en herradura, ¿no? También tiene utilidad en pacientes que tienen un cuadro inflamatorio agudo, pielonefritis, cuadros infecciosos, o para evaluar lesiones cicatriciales o nefropatía por reflujo, que esto se ve sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Bien, acá tenemos algunas imágenes donde vemos algunas alteraciones. Estos son defectos de la migración renal, que son defectos congénitos, donde encontramos riñones en herradura, o riñones que están funcionados en la línea media, o lo que se denomina también un riñón en torta, donde el riñón se ha quedado a nivel de hipogastrio y no se ha desplazado hacia su ubicación final, ¿no? Ahí nos puede ser de utilidad cuando a veces con la ecografía no es posible ubicar o identificar las estructuras, se puede solicitar este estudio, ¿no? Acá con el trazador sí se va a identificar claramente la ubicación, ¿no? Pero una estructura más detallada requeriríamos un examen como una tomografía, una resonancia, para identificar con más detalle, ¿no? Pero eso ya nos permite identificar esos defectos y la ubicación, ¿no? Y en pacientes que tienen algún cuadro inflamatorio agudo, se pensar en la presencia de cicatrices debido a eventos previos, ¿no? Otro de los estudios importantes que se pueden hacer con medicina nuclear son los estudios de renograma y eso se hace con otros marcadores, otros trazadores, como el DTPA o el MAC3, ¿no? Entonces, este trazador se administra y posteriormente se va a obtener imágenes en forma secuencial. Se obtienen curvas secuenciales donde se va a valorar las diferentes etapas que esperamos que sucedan en el riñón.
¿Se ve la imagen que estoy señalando? Ya, ahora sí, ¿no? Debería tener este patrón típico, ¿no? Una curva con una pendiente ascendente, una ligera meseta y luego hay una curva descendente que se prolonga, ¿no? Entonces, esto refleja todas las fases que hemos dicho, la captación del contraste, la extracción y luego la eliminación por la vía excretora, ¿no? Cuando hay patologías, ya sea por obstrucción de la vía urinaria, por estenosis, en las arterias renales que tienen repercusión en la función renal, vamos a ver que esta curva característica se va a ver alterada, ¿no? Entonces, acá, dependiendo de la patología que queramos evaluar, si queremos evaluar una uropatía obstructiva, podemos realizar un renograma con furosemida, que es un renograma diurético, o si queremos evaluar o sospechamos de una patología de enfermedad renovascular, vamos a realizar un renograma con captopril. El renograma diurético con furosemida específicamente se utiliza para el estudio de la uropatía obstructiva y nos permite diferenciar de forma no invasiva si esta dilatación está asociada a un cuadro obstructivo o es una obstrucción. ¿En qué caso veríamos dilatación asociada a un cuadro obstructivo? A ver, Alana, ¿en qué caso esperaríamos encontrar dilatación de la vía urinaria asociado a un cuadro obstructivo? Alana Lucar, ya, a ver, vamos con la lista. Y en el Polanco, ¿en qué caso esperamos encontrar por un cuadro obstructivo? Disculpe, doctora, ¿en qué casos qué? Esperaríamos encontrar dilatación de la vía urinaria con un cuadro obstructivo. En los casos de litiasis que se ubiquen más en distalmente, en uréter distal, por ejemplo. Ya en un caso de litiasis, vamos a encontrar que hay una obstrucción de la vía urinaria y va a producir dilatación. ¿Y en qué casos encontraríamos dilatación de la vía urinaria, pero sin obstrucción? En el caso de una compresión extrínseca, por ejemplo, un carcinoma de útero que pueda comprimir la vía urinaria y provocar una dilatación. Sería algo fuera. Ya, o sea, eso va a producir también obstrucción, pero hay cuadros funcionales. A ver, Vejiga otro de neuro. sus compañeros. Ya, vejiga neurogénica, que es lo típico, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene vejiga neurogénica en la vía urinaria, pero no hay un cuadro obstructivo propiamente, ¿no? Bien, Nicole, ¿alguna? ¿Tienes levantada la mano? ¿Querías hacer alguna pregunta o comentario? Ya, acá hay que tener en cuenta entonces que si el paciente tiene una alteración importante o una función renal muy disminuida o la vía urinaria está muy dilatada, podemos encontrar falsos positivos para obstrucción. Entonces, lo que estamos comentando, dilatación, ¿qué hallazgos vamos a tener en el renograma diurético? Cuando hay dilatación pero no hay obstrucción, vamos a ver que hay una caída en la curva del renograma posterior a la administración del diurético. Y eso descarta que haya una obstrucción porque cuando el vaciado es forzado con la furosemida. En cambio, en un paciente que tiene una obstrucción y produce una dilatación, el ejemplo típico es un paciente que tiene litiasis, que está enclavada en una zona de estrechez anatómica. Vamos a ver que la curva típica alcanza la meseta, persiste ascendente y a pesar de que se administra el diurético, en este caso furosemida, no va a haber una caída o va a ser más tardía, ¿no? Entonces,
importante para diferenciar estas alteraciones. Y cuando hay obstrucción parcial, hay una disminución lenta de la pendiente después de la administración del diurético. Acá vamos a ver algunas imágenes, algunos ejemplos de la utilidad de este estudio, ¿no? Entonces, acá que encontramos, la curva típica es esta que está en la línea punteada, ¿no? La que estoy señalando con el puntero. Hay una pendiente ascendente ligera, luego una pequeña meseta y después va a haber una curva descendente. Entonces, ahí hay que tener en cuenta un parámetro importante que es el T medio, ¿no? Es el tiempo en el cual el trazador o la actividad del trazador se reduce a la mitad. Y cuando este está prolongado, entonces digamos que es o responde antes de los 10 minutos, como hemos mencionado acá, eso va a descartar que haya una obstrucción. Pero si es prolongado, demora más de 10, más de 20 minutos, estamos ante un cuadro de una obstrucción. Acá tenemos otro caso, pero este es de un paciente con una vejiga neurogénica. Después de haber administrado el diurético, vamos a ver que hay respuesta, ¿no? Tenemos un T medio de más o menos 5 minutos. Y acá hay diferentes patrones en los cuales vamos a identificar, por ejemplo, el primero que es un renograma normal, donde vemos el patrón característico, una pendiente ascendente, una ligera curva, que puede ser hasta una meseta, y luego una curva descendente más prolongada, ¿no? Entonces, y en las diferentes imágenes, por ejemplo, en la de acá, en la imagen de la C, vamos a ver que hay un cuadro obstructivo con un TM prolongado mayor a 20 minutos. En este caso, tiene más de 30 minutos, ¿no? Y en el de acá, después de administrar el diurético, ese T medio o esa curva nuevamente va a forzar la diuresis y cuando es menor a 10 minutos vemos que es un patrón no obstructivo como el que encontraríamos en caso de un paciente con vejiga neurogénica, por ejemplo. Bien, y el otro estudio de medicina nuclear que es importante es también un estudio dinámico y tiene utilidad en una patología que es más reducida en pacientes que tienen enfermedad renovascular, estenosis de arterias renales, ¿no? Es el renograma con captopril. Es de utilidad para evaluar a un paciente en el que tenemos sospecha de estenosis de arterias renales o enfermedad renovascular. Cuando hay un paciente o esta patología de estenosis de la arteria renal, la perfusión renal se encuentra comprometida, se encuentra alterada y eso va a producir un aumento de la presión sistémica. Entonces, de forma refleja, por un mecanismo reflejo, va a haber también una constricción de las arterias postglomerulares para mantener el filtrado glomerular de forma constante. Al administrar en este caso el captopril, lo que va a hacer es bloquear esa vasoconstricción postglomerular y entonces va a haber una vasodilatación. Esto se refleja en la función o en la filtración glomerular, en una caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿cómo se ve eso en el estudio? ¿No? Acá tenemos el renograma de un paciente con una estenosis de arteria renal. Lo que vemos es, antes de administrar captopril, la curva es la curva típica, pero esa es la curva típica porque hay un mecanismo fisiopatológico, un mecanismo de adaptación. Al administrar el captopril, lo que hace es bloquear ese mecanismo, va a haber una vasodilatación de las arteriolas eferentes y va a haber una disminución de la tasa de filtración. Entonces, al estar disminuida la tasa de filtración, la excreción de este riñón, en este caso el derecho, que es el afectado, se va a ver prolongada y eso se ve en la curva
en la imagen como una curva ascendente progresiva, ¿no? Entonces pierde la forma típica, la curva típica de excreción, que es la que deberíamos encontrar en el caso igual al riñón izquierdo, ¿no? Entonces, esto nos confirmaría que hay una estenosis o una enfermedad renovascular, en este caso del lado derecho, ¿no? También es útil para evaluar cuando hay un estudio endovascular, cuando se hace una intervención. Entonces, antes de una angioplastía, si hacemos el test de Kaptopril, lo que vamos a encontrar es una pendiente ascendente con una curva prolongada, con disminución de la excreción. Si hacemos una angioplastía a nivel de esa arteria renal, de esa zona de obstrucción, y esta angioplastía es exitosa, lo que se espera es que haya una curva típica, ¿no? Con una pendiente ascendente meseta y luego una pendiente descendente casi similar a la del otro riñón, ¿no? Entonces, ese efecto ya se pierde. ¿Por qué? Porque se ha restituido el flujo y el calibre de la arteria después de la angioplastía. Entonces, este estudio tiene utilidad tanto diagnóstica como para utilidad de monitoreo, de seguimiento postterapéutico. Bien, vamos a hablar ahora un poco de biopsia renal. No sé si hay una pregunta antes de pasar a este tema respecto a los estudios de medicina nuclear. Hay que tener en cuenta, o en resumen, que son estudios principalmente funcionales. Son estudios que nos permiten evaluar la función renal diferencial y también nos permiten diferenciar o identificar con mayor precisión algunas patologías más puntuales, como hidronefrosis asociada a causa obstructiva o no obstructiva, y en enfermedad renovascular también tienen utilidad en su diagnóstico y en el seguimiento o en la evaluación de la respuesta terapéutica. Ok, si no hay preguntas, vamos a hablar un poco de biopsia renal. Algunos de sus compañeros que han estado estas semanas en nefrología han tenido pacientes que han sido sometidos a biopsia renal. Entonces, la biopsia renal es un procedimiento invasivo que consiste en tomar una muestra del tejido renal. Como ya saben, tiene gran utilidad para el diagnóstico, pero además las nefronas de las unidades funcionales ya están fibrosadas, no funcionan. Diferente sería encontrar o tener un resultado de una biopsia donde no haya esclerosis en los glomérulos, ¿no? Entonces ahí tenemos una alta chance de que la función renal se mantenga o se recupere, ¿no? Y para el tratamiento hay patologías, por ejemplo, como el lupus, donde se recomienda o en algunos casos se hace biopsias periódicas para evaluar la respuesta, o en pacientes que son trasplantados renales también hay biopsias que se hacen por protocolo de forma periódica a un determinado tiempo después del trasplante, a veces a la semana, a los 3 meses, al año, o cuando hay un evento. No invasivos para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y considerar que la información que nos aporta una biopsia proporciona un diagnóstico de certeza. Idealmente, esta biopsia debería ser evaluada o leída por un patólogo experto. No todos los patólogos están capacitados en leer biopsias renales. Hay incluso subespecialidades de patología renal, donde el patólogo solo se enfoca o solo realiza
clínica es el Hospital del Niño del San Borja, ¿no? Cuando tenemos casos de biopsias, si es que el paciente puede costear ese estudio, también se envía una muestra para que se realice una lectura de microscopía electrónica, que nos puede ayudar bastante también en el diagnóstico. Y lo otro que también es importante es prever que el diagnóstico va a influir en el tratamiento y también los hallazgos de la biopsia ayudan o influyen en el diagnóstico y en el pronóstico, ¿no? Bien, esta es la fotografía de cómo se realiza una biopsia renal. En el servicio se realiza por el nefrólogo, se realiza con ecografía en tiempo real, es decir, vamos viendo con la ecografía por dónde ingresa la aguja de biopsia y la zona donde vamos a tomar la muestra, ¿no? Clásicamente, hace algunas décadas, la biopsia se hacía prácticamente a ciegas. Tomabas una radiografía, trazabas algunas líneas anatómicas, con eso tú identificabas la ubicación del riñón y hacías la punción a ciegas, ¿no? Pero en la actualidad, con los avances de la tecnología, la biopsia, lo ideal es que se haga con una ecografía en tiempo real para ir visualizando el ingreso de la aguja y la zona de punción, y también se puede visualizar en el momento si es que ha habido alguna lesión, si es que se ha formado algún hematoma o si hay alguna complicación mayor, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones tenemos o en qué pacientes hay que hacer una biopsia renal? En un paciente con síndrome en un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda o una injuria renal aguda y no está claro el origen, o en un paciente hacer una biopsia renal no es como poner una vía, colocar un suero, es un estudio invasivo y que tiene también sus riesgos y sus complicaciones. Eso lo vamos a ver más adelante y por lo mismo de que tiene riesgos de complicaciones, debería hacerse primero todos los estudios diagnósticos no invasivos, que cuando han visto síndrome nefrótico o nefrítico, son los estudios que hacemos para buscar una causa de secundarismo. Causa de secundarismo, ¿por qué? Porque el riñón puede verse afectado en patologías o enfermedades sistémicas y una manifestación es su alteración a nivel renal. A esta infección. Entonces, ahí hay que hacer o hay que buscar todos los estudios no invasivos para llegar al diagnóstico. Si ya tenemos el diagnóstico en base a los estudios no invasivos, en base al correlato clínico, no es necesario hacer la biopsia, salvo por algún tema muy puntual específico, como en algunas patologías como el lupus, donde siempre es recomendable tener una biopsia para saber confirmar el diagnóstico y también para saber el estado y el pronóstico de la afectación renal, ¿no? Pero en patologías que tienen una presentación clásica típica, como por ejemplo una nefropatía diabética que desarrolla un síndrome nefrótico, pero es un paciente diabético con todo el correlato clínico de enfermedad de larga data, de varios años de diabetes, no se hace una biopsia. La biopsia está contraindicada si es porque sospechamos que es una nefropatía diabética. Del mismo modo, si sospechamos que es una nefropatía hipertensiva, tampoco realizamos una biopsia. El diagnóstico de esas patologías es un diagnóstico clínico principalmente, en base a la historia clínica, a los antecedentes y a la evolución clínica, ¿no? La biopsia, si es que tenemos un síndrome nefrótico donde hemos descartado secundarismo y sospechamos que es un síndrome nefrótico primario, donde el problema es
propiamente en el riñón. Igual si es un síndrome nefrítico donde el problema es propiamente en el riñón, en injuria renal aguda, si es que es una injuria renal aguda de causa parenquimal o renal propiamente. No hacemos biopsia en un paciente que tiene una injuria renal aguda prerrenal por deshidratación, por bajo gasto, por falla cardíaca, ¿no? Entonces hacemos biopsia ante un cuadro agudo donde sospechamos que hay una afectación renal intrínseca, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una nefritis intersticial, ahí es que hacemos biopsia. Y en enfermedad renal crónica no filiada, dependiendo de cuánto es el estado o la función renal, ¿no? Si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5, ya no vamos a hacer biopsia. ¿Por qué? Porque en el estadio 5 vamos a encontrar más del 50-70% de los glomérulos que están esclerosados, fibrosados. Y eso no nos va a permitir identificar cuál fue la causa del daño renal. Haríamos biopsia si estuviéramos con una enfermedad renal grado 2, 3, valorando, podrías plantearse tal vez en un grado 3, ¿no? Pero en una enfermedad renal avanzada ya no, porque vamos a encontrar más del 50-70% de los glomérulos esclerosados, fibrosados, y no vamos a tener un diagnóstico incluso con una biopsia, ¿no? Existen, así como existen indicaciones, hay también contraindicaciones. Algunas son contraindicaciones obvias, absolutas, y otras son contraindicaciones relativas. Contraindicaciones absolutas realizar la toma de la muestra o una infección dérmica. A veces hay pacientes que tienen compromiso en la zona dérmica donde se toma la biopsia. Hay pacientes que tienen lupus, lupus dérmico, que tienen herpes, lesiones dérmicas. Si es que hay eso en la zona donde se va a hacer la punción, no deberíamos hacer una biopsia, ¿no? Pacientes que tienen anemia severa por el riesgo de sangrado que hay durante el procedimiento, pacientes que están deshidratados, pacientes que tienen un solo que tienen un tamaño renal reducido, dentro de las otras contraindicaciones. Los requisitos que deberíamos verificar: que el paciente tenga estudios de coagulación dentro de lo adecuado, normal, que tenga una presión arterial controlada, un urocultivo negativo, un estudio ecográfico con tamaño de riñones y ubicación también normal, y el paciente tiene que tener firmado un consentimiento informado. Se le explica las ventajas, la utilidad del estudio, pero también hay que explicarle los riesgos y peligros que hay haciendo el estudio, ¿no? Y hemos dicho que la biopsia renal es un estudio invasivo y también tiene riesgo de hacer complicaciones, que en la gran mayoría son en porcentajes bajos, pero algunas pueden ser complicaciones fatales incluso, ¿no? ¿Hay criterios de riesgo? Sí, cuando el paciente tiene una creatinina elevada, más de 3, eso también tiende a predisponer que haya más riesgo de sangrado. Cuando el paciente tiene una hipertensión de difícil control, cuando el tamaño de los riñones es disminuido o la corteza también es menor. Pacientes que tienen infección por VIH, pacientes que por su religión no aceptan transfusiones, son criterios de riesgo, pero no son contraindicaciones. Y bien, ¿cuáles son esas complicaciones, no? Porque siempre estamos diciendo, la biopsia es un estudio invasivo que debería considerarse un último recurso cuando ya se ha hecho todos los estudios para descartar causas secundarias y no se encontró un positivo o una causal positiva, ¿no? Entonces, ahí recién indicamos una biopsia. ¿Por qué? Por las complicaciones que hay, ¿no?
Esta es una revisión sistemática. Que es el injerto, ¿no? Que ese es otro grupo diferente, puede tener un perfil diferente. El rango de edad, un rango bastante amplio, desde los 30 años hasta los dolor en la zona de la punción, hematuria macroscópica visible a simple vista, es también bastante frecuente. Y luego tenemos también complicaciones menores, ¿no? La necesidad de una transfusión sanguínea en cerca del 1.5%, sangrado que requería alguna intervención, ya sea una intervención endovascular como una embolización de una arteria sangrante cercana a la zona de punción o incluso una nefrectomía. Hay pacientes que por una biopsia han terminado en nefrectomía o en casos mucho menores, pero también más severos, pacientes que fallecen por complicaciones secundarias al procedimiento, a una biopsia, uno de cada 1.667 pacientes, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta siempre. Una biopsia, como les menciono, no es un estudio inocuo. Tiene su riesgo de complicaciones, que son bajas, sí, pero algunas pueden ser fatales. O sea, imagínate que te hagan una biopsia y terminen en una nefrectomía, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir, está descrito en diferentes estudios. Esta es una revisión de casi 120.000 pacientes. Este es otro estudio multicéntrico que se realiza en Italia y donde se ve también unas tasas de complicaciones similares. Generalmente ocurren en menos del 5% de casos, pero son tasas similares, ¿no? Necesidad de transfusiones, alrededor del 1%, hematomas, necesidad de otros estudios invasivos como embolización, cirugías posterior a la biopsia, en tasas menores al 1%, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo, por ejemplo, la creatinina elevada, enfermedad hepática, el número de punciones que se hace, ¿no? Habitualmente se hacen 2 punciones para sacar 2 cilindros de tejido renal. Si haces 3 más punciones, tienes más riesgo de hacer complicaciones, ¿no? Entonces, este estudio concluye que las biopsias renales percutáneas tienen asociado más o menos un riesgo de 5% de hacer complicaciones importantes y estas están asociadas a algunos factores de riesgo como una creatinina elevada, enfermedades hepáticas o también el número de pasajes de la aguja. Este es un cilindro que se ha obtenido por una biopsia renal, así es como se ve macroscópicamente. Y esto va a ser evaluado microscópicamente con los diferentes tipos de microscopía, con inmunofluorescencia, con microscopía óptica y con microscopía electrónica. Este cilindro se va a seccionar, se va a cortar y esas partes van a ir a los diferentes tipos de estudios. Para el estudio de microscopía electrónica se necesita una parte bien pequeña. ¿Por qué? Porque solo evalúa 1 o 2 glomérulos. En cambio, el estudio con inmunofluorescencia, con microscopía óptica, la mayor cantidad de glomérulos posibles, ¿no? Por eso es que ese es un esquema de cómo debería fraccionarse, seccionarse una muestra de biopsia renal para estudiarse, ¿no? Y los estudios, como ya hemos mencionado, microscopía óptica que tenemos acá en la fila superior y en esta pueden realizarse diferentes tipos de tinciones. La tinción con HIE, hematoxilina eosina es la habitual, la típica, pero se puede hacer otro tipo de tinciones, de Masson, tinción de Paz, que nos permiten identificar algunos anticuerpos o algunas características especiales en el riñón. En la segunda fila vemos imágenes de microscopía con inmunofluorescencia
esta es útil para identificar el depósito de anticuerpos, ¿no? Hay patologías en las cuales pueden presentarse ópticamente con una imagen idéntica. Por ejemplo, pacientes que tienen vasculitis y pacientes que tienen lupus, ópticamente pueden presentar el mismo patrón, la misma imagen. Lesiones endocapilares, proliferación endocapilar, crecientes, ¿no? Pero ¿en qué se diferencian? El estudio de inmunofluorescencia hace la diferencia e incluso el diagnóstico en estos casos, ¿no? En el paciente con lupus va a haber depósito de inmunocomplejos, vamos a encontrar en inmunofluorescencia lo que se denomina full house o casa llena, porque hay positividad para todos los inmunocomplejos que marcamos, ¿no? IgG, IgM, C3, C4, C1Q, todos esos. En cambio, en paciente con vasculitis, o su nombre también lo dice, pauciinmune, que no tienes o hay patologías donde el patrón en la microscopía óptica y en la microscopía por inmunofluorescencia puede ser prácticamente normal, pero con la microscopía electrónica podemos identificar hallazgos microestructurales que no son visibles en la otra, en las otras, ¿no? Y eso nos hace el diagnóstico. Hay enfermedades de depósito que a veces no se visualizan en la óptica o en inmunofluorescencia, y en cambio con electrónica podemos diferenciar diferentes tipos de depósito, ¿no? Glomerulopatías fibrilares, inmunotactoides, que son otro tipo de patologías que se han identificado ya en las últimas décadas gracias al avance de la introducción de la microscopía electrónica. Bien, esa era la última lámina. No sé si hay preguntas o comentarios de lo que hemos comentado hoy día sobre biopsia renal, sobre medicina nuclear.